agradecer a Jordi la amabilidad que ha tenido de invitarnos y a todos vosotros la presencia en este foro internacional que enorgullece a los que venimos y desde luego engrandece también a Menorca, que la ha puesto en el mapa no solamente de España en la lucha contra el dolor, sino en Europa. Por eso mi más cordial felicitación, Jordi. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre la síndrome. Yo he procurado distribuir esta charla en esta serie de capítulos para hacerlo quizás un poquito más ameno, más como un relato, ¿no? Como un relato en el que vamos a terminar no con conclusiones, puesto que cada uno le puede dar el soporte que quiera a lo que yo voy a manifestar, que manifiesto un poco lo que yo he leído acerca de la síndrome después de mucho tiempo. Pero sí me gustaría terminar dejando las puertas abiertas a las incógnitas, porque yo creo que despierta una gran expectación y sobre todo un muro de inquietud y un monte de luchas y de desvelos por saber y por conseguir conocer lo que hay detrás de esta verdadera reliquia que es la síndrome. Pues bien, el dolor es el más penoso y constante síntoma que acompaña a la humanidad, ¿no? Podemos decir que la historia del hombre es la historia del dolor. Es algo consustancial en el ser humano. El dolor aparece ya en los primeros momentos de la historia, incluso ya en la propia Biblia, en Génesis 3:21, aparece ya el primer estigma del dolor, ¿no? Cuando se expulsa a Adán y Eva del paraíso y se conmina especialmente a Eva a parir con dolor. A partir de ahí aparece un estigma que no solamente acompaña a la mujer, sino que posteriormente también aparece en el hombre. Como digo, es un síntoma que afecta absolutamente a toda la humanidad. De alguna manera, siempre, alguna vez hemos tenido algo de dolor. Es consustancial al hombre, es lo más humano entre lo humano. Y como decía Séneca, aquel que diga que no ha tenido dolor, solo tiene que tener un poquito de paciencia. Yo a veces digo que el dolor es el síntoma más democrático que existe, porque afecta a altos, bajos, ricos, pobres, delgados, gruesos, reyes, plebeyos. George Herbert, que era un sacerdote protestante, decía que la corona del rey no alivia su dolor de cabeza, o por tanto es algo que nos afecta absolutamente a todos alguna vez en la vida. El hombre siempre ha intentado pintar, describir, darle un plasma artístico al dolor, ¿no? Siempre he intentado transformarlo en algo que lo podamos ver, a ese, como lo decía una de las autoridades que nos ha hablado, a ese elemento tan invisible como es el dolor, ¿no? Siempre hemos intentado llevarlo. Ejemplo de este curiosísimo pictograma. Es un pictograma de los indios huicholes, en México, en el que es algo, a ver, no es que se le aconseja a las mujeres, pero que quizás le haga gracia a la mujer. Es una especie de transferencia del dolor. La mujer que daba luz se ponía con una serie de cuerdas que ataba los testículos del marido, que se ponía en una tabla que había por encima de la cabaña. Y cada vez que tenía una contracción, jalaba de las cuerdas y le tiraba los testículos al marido, con lo cual los dos sufrían durante el parto. Vuelvo a decir, no es algo que aconsejo a las mujeres, pero se hacía y era una de las primeras formas en que aparece esa transferencia del dolor, ¿no? La mitología o el mito es la primera forma que tiene el hombre o que intenta el hombre de dibujar y de describir lo que ocurre en el mundo, ¿no? Uno de los mitos más importantes es el de Prometeo, ¿no? Prometeo es el titán bueno que cede el fuego al hombre y que los dioses del Olimpo le castigan permanentemente con dolor, precisamente por haber traicionado el mandamiento divino, ¿no? El mandamiento de los dioses, lo castigan permanentemente. Otro maravilloso ejemplo de dolor es la figura del Laoconte, ¿no? La figura del Laoconte es un dios de Apolo que está en el Vaticano y en el que aparece Laoconte con sus dos hijos asfixiados por dos enormes víboras, ¿no? Es una imagen verdaderamente tremenda y que nosotros muchas veces lo utilizamos en charlas del dolor porque es una imagen verdaderamente plástica, ¿no? de lo que es el dolor, ya que tiene esa invisibilidad, pero por lo menos tenemos la imagen que representa el dolor, lo que refleja la cara del paciente, que a fin de cuentas es lo que vemos en el dolor, ¿no? Pero indudablemente el cristianismo tiene una gran influencia en lo que es el dolor y la representación del dolor.
Una de las imágenes más llamativas son los 7 dolores de la Virgen, ¿no? Desde la profecía de Simeón hasta el entierro de Jesús. Es una imagen verdaderamente de dolor, ¿no? De dolor de una madre que ve cómo su hijo desde el principio es predestinado a la muerte y luego cómo ese destino se va cumpliendo paulatinamente, ¿no? El cristianismo tenemos a grandes pintores como Velázquez, como Rubens, como Caravaggio, que describen perfectamente y pintan el sufrimiento de Jesús en la cruz. Pero todas estas imágenes son verdaderamente pálidas, quedan insuficientemente reflejadas si no vemos lo que aparece en la síndone. ¿Y qué aparece en la síndone? Pues aparece un hombre muerto, con los ojos cerrados. Un hombre aproximadamente de 1,83 m, de estatura, unos 80 kilos. Aparece con más de 600 heridas en su cuerpo, unas de mayor y otras de menor tamaño. Aparece con 25 manchas de sangre en la cabeza, aparece que ha sido fustigado con un látigo y que ha sido crucificado. Como decía el señor obispo, un sufrimiento verdaderamente tremendo, porque al de la crucifixión se le suma el del látigo. 120 latigazos sufre. Y curiosamente, si nos fijamos en la imagen de la síndone, con toda esta cantidad de sufrimiento y dolor que ha experimentado, la imagen no es una imagen de dolor, no refleja desesperación, refleja serenidad, tranquilidad, y nos abre la puerta al misterio, como alguien que ha sufrido este atroz tormento tiene esta cara de felicidad y esta cara de satisfacción, ¿no? Pues bien, ¿cuándo aparece la síndone? Síndone viene a ser como sudario en latín, ¿no? Se le llama sudario, síndone, sábana santa, pero bien, quizás el término más común para todos sea la síndone. ¿Cuándo aparece? Pues la tradición nos dice que aparece en la ciudad de Lirey, que es un pequeño pueblo de Francia septentrional, cerca de la ciudad de Troyes. Y aparece en una pequeña basílica construida por Godofredo de Charnay. Godofredo de Charnay es un francés, es un señor potentado, es el portaestandarte del rey Juan el Bueno, y es un hombre de gran prestigio y de gran peso dentro de la Francia de 1352, que es cuando aparece en Lirey la síndone. Es por tanto un hombre de gran peso, es un hombre noble, ¿no? Y la entrega a esta pequeña ermita y aparece por primera vez en esa fecha. No es la primera vez, digamos, desde el punto de vista histórico, que aparece la síndone. La síndone va a tener 3 fechas que son verdaderamente históricas y que van a marcar el futuro de la síndone, el futuro tanto en los que creen como en los que no creen. La primera fecha se va a producir el 25 y el 28 de mayo de 1898. En esta fecha es el 50 aniversario del Estatuto Albertino, es decir, el 50 aniversario de la entronización de la Casa de Saboya en Italia. Y la Casa de Saboya tenía ya la síndone desde 1500. Entonces se hace una ostensión de la sábana y se encarga a un fotógrafo para que le realice una serie de fotos a la ostensión de la sábana. El fotógrafo es un fotógrafo aficionado, es un abogado, Secondo Pia, el abogado de Asti, y realiza 2 sesiones. Una el 25 de mayo con una máquina Dallmayer. Le llama tanto la atención a Secondo Pia lo que ve, que no se cree lo que ve en la imagen y realiza una segunda sesión el 28 de mayo con una máquina mejor, una Voigtlander, que todos quizás lo hayamos visto que todavía continúa, ¿no? Y aún le sorprende más cómo los resultados del 28 de mayo son incluso más sorprendentes que los del 25 de mayo. ¿Y qué es lo que ve? Pues mira, esta es la imagen original de la síndone. Es una imagen que si nos acercamos apenas sí se ve. Para ver la imagen de la síndone hay que separarse. Yo he estado en Turín y cerca apenas sí se ve. La distancia se consigue ver. Y es un cuerpo difuminado, pero que no marca demasiado las cosas. Llama algunas veces algunas cosas la atención que luego veremos. Pero no se ve demasiado. Pero curiosamente, cuando le hace la foto Secondo Pia, aparece esto. ¿Y qué es lo que llama la atención?
Le llama la atención que la síndrome es un negativo, que al hacer la foto se convierte en positivo. Al contrario de lo que hacemos cuando realizamos una foto normal, que vemos el positivo y se convierte en negativo. Pero no solamente eso, llama más la atención que si bien el cuerpo está en negativo y al hacer la foto aparece en positivo, las manchas de sangre están en positivo en la original y al hacer la foto aparecen en negativo. Por tanto, hay como dos imágenes. La imagen del cuerpo, que sí cambia al positivo, y la imagen de la sangre, que no cambia al positivo. Pero aún le llama más la atención otra cosa, y es que debajo de las manchas de sangre no hay cuerpo. Es como si las manchas de sangre se hubieran aplicado antes en la sábana y hubieran impedido que el cuerpo apareciera después. Esto le sorprende muchísimo y lo da a conocer. Lo da a conocer y de hecho en el Observatorio Romano aparece un artículo posteriormente llamado Un hecho maravilloso. No creáis que con esto se consigue un gran éxito, pues porque al poco tiempo una revista poco agnóstica como es Le Moniteur de la Photographie sale diciendo que es un fraude, que Secondopia ha hecho, digamos, trampa con la fotografía. La segunda fecha importante se va a producir unos cuantos años después, se va a producir en 1931. Humberto de Saboya se casa con María José de Bélgica. Por tanto, otro acontecimiento importante en la casa de Saboya. Y hace una nueva extensión. Y esta vez encargan a un fotógrafo profesional, se llama Josep Henry, para que realice fotos para ver si concuerda con lo que había dicho Secondopia. ¿Y qué hace Josep Henry? Pues sencillamente no solamente confirmar, sino magnificar aún más la imagen, siendo aún todavía mucho más sorprendente que lo que había visto Secondopia. Confirma la negatividad, confirma la positividad, confirma lo de las manchas de sangre, confirma todos los extremos. Bien, parece que la tecnología va dando la razón a lo que hay en la síndrome, pero tenemos una fecha importantísima, que es el 13 de octubre de 1988. En esta comparecencia ante los medios de comunicación, el cardenal arzobispo de Turín, Monseñor Anastasio Ballestrero, junto con su asesor científico Gonella, dan a conocer los resultados que desde abril de ese mismo año habían encargado a varios laboratorios, un laboratorio de Tucson en Arizona, un laboratorio en Zurich y un laboratorio en Oxford, para analizar y datar la síndrome con el carbono 14. Dan a conocer los resultados y los resultados no son todos satisfactorios, todo lo que pensamos. Al día siguiente, el profesor Tait, que es director del British Museum, da a conocer también los resultados y nos dice que la datación del carbono 14 es entre 1260 y 1390, la datación del carbono 14 de la síndrome. En febrero del año siguiente aparece este artículo en la revista Nature, en la que insiste que efectivamente que los datos del carbono 14 son incontrovertibles y que por tanto la datación de la síndrome es del siglo XIII, siglo XIV. ¿Acaba aquí la polémica? No. La polémica empieza aquí. Empieza pues porque es un solo dato científico frente a un montón de datos, no solamente científicos, sino históricos e incluso arqueológicos. Vamos a verlo. ¿Y ante qué estamos? ¿Ante un falso o ante un aqueropoitae, que es una palabra extraña griega que significa hecho por la mano, no hecho por la mano del hombre? Es una palabra que introdujo en su momento el imperio bizantino. Para la religión católica, la síndrome es la sábana en la que se volvió a Jesús, ¿no? Para otro es sencillamente un fraude. Pero no podemos negar que desde el punto de vista arqueológico es un hecho importantísimo. Es un hecho que hay un autor que decía: si el cuerpo que estuviera en la sábana fuera el de Alejandro Magno, nadie dudaría que es de Alejandro Magno. Pero aún así la polémica ha sido viva y la polémica ha sido dura. La síndrome ha estado en posesión de reyes, nobles, plebeyos, ha sido robada, ha sido guardada, ha sido incendiada, como veremos, y ha suscitado siempre una gran polémica.
Juan Pablo II ha llegado a decir que es la reliquia más viva y más hermosa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pío XI decía que es una obra que no está hecha por la mano del hombre. Pero frente a estos argumentos tan contundentes, tenemos, por ejemplo, a Walter Macron, que es uno de los ingenieros que en el año 78 realizó un proyecto de investigación que luego veremos. Decía con sorna: tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que la Sábana Santa es una pintura, y la buena es que nadie me cree. El doctor Hall, que es otro de los agnósticos, decía que el que crea en la Sábana Santa como algo mistérico, como algo divino, como algo realizado, después de haber conocido la datación del carbono 14, es como creer que la Tierra es plana. Como veréis, la controversia continúa. ¿Y qué nos encontramos en la síndone? Pues la síndone es una tela que tiene una textura muy curiosa, tiene una textura y una urdimbre en sarga levantina o sarga de tres, con un dibujo característico muy peculiar, que es el dibujo en espiguilla. Es lino, y el lino era una tela que se cultivaba ya en Egipto 5000 años antes de Cristo. De hecho, aparecen unos graneros neolíticos en una vasija, aparece cómo se tejía el lino, y el lino aparece también en distintas grabaciones en los sarcófagos egipcios. Por otra parte, la espiguilla, el dibujo en espiguilla, no es nuevo. El dibujo en espiguilla aparece también en una estación neolítica de Robenhausen en Suiza, aparece también en las tumbas galorromanas de Clermont-Ferrand y aparece también en el antiquarium de Pompeya. Luego, por tanto, está hablando que son protohistóricos tanto la sarga levantina como el dibujo en espiguilla. No es algo nuevo. Y esta es la extensión de la síndone. La síndone aparece al lado izquierdo, aparece la cara de un cuerpo, y al lado derecho aparece la parte posterior. ¿Qué llama la atención? Llama la atención que la impresión de la imagen, tanto la anterior como la posterior, tienen la misma profundidad y tienen la misma impresión. Luego, por tanto, es difícil que sea sencillamente por depósito de sustancias, ¿no? Porque la parte de arriba, que tiene menos peso, tiene tanta impresión como la parte de abajo, ¿no? Tiene unos 4,5 metros casi de largo por 113 de ancho. Quizás ahora mismo sea mayor porque se ha doblado 14 veces, se ha doblado 8 veces, ha estado enrollada, está escondida en vasija, es decir, hoy día puede tener una mayor extensión. ¿Y qué llama en principio la atención? Pues llama la atención estas manchas que tenemos aquí, que son 16 remiendos que se producen como consecuencia de un incendio. Un incendio que se produce entre el día 3 y 4 de diciembre de 1532 en la iglesia de Chambéry. Chambéry era la capital de los Saboya, y ahí estaba la Sábana Santa en una urna de plata hecha por un orfebre flamenco llamado Van Lattel, y empezó a arder. Dicen algunos que de forma intencionada. La plata se derritió, y como estaba la sábana doblada en 8 veces, fue calando la plata derretida en esas imágenes. Curiosamente, si os fijáis, las lesiones de la síndone son tan curiosas que dejan casi indemne el cuerpo. Hay 55 centímetros entre una lesión de la síndone y otra. Los remiendos estos están hechos por las monjas clarisas, con María Luisa de Bargen, que era la superiora, que se dedicaron los días siguientes a hacer remiendos, y le pusieron detrás una tela, se llama tela de Holanda, de color rojo, que ha permanecido hasta el 2002. En el 2002 la han retirado precisamente para recuperar la parte posterior de la síndone. Pues esas son las cosas que llaman más la atención. Una cosa que llama también la atención es que no se ve la calota, no se ve la parte del cráneo. Se ve la parte anterior y la parte posterior. No se ve el cráneo. Y tampoco se ve los laterales del cuerpo. Se ve nada más que la parte anterior y la parte posterior. Y aparecen unas imágenes muy curiosas en la parte inferior que tienen una importante trascendencia arqueológica, como luego veremos. Son imágenes simétricas en un lado y en otro, en forma de L. Si os fijáis, son 4 manchas, que indudablemente están hechos por otra lesión, otra agresión muy anterior al incendio de Chambéry. Y bien, aquí tenemos
el sufrimiento. Y aquí tenemos el dolor. Vamos a verlo, algunas de las cosas que sufrió. La primera es que llama la atención, esta es la mejilla derecha, aunque parezca a la izquierda, al hacerse positivo, la izquierda es izquierda, la izquierda es derecha y la derecha es izquierda. Llama la atención la mejilla derecha, que está hundida, y el arco superciliar está elevado. Aparece también la barba como a tirones y con sangre entre la barba. Esto es un episodio que lo relata el Evangelio de San Mateo. Y Monseñor me puede contradecir, pero lo relata el Evangelio de San Mateo, en el que más utiliza una palabra que cuando está ante Caifás aparece, le dan un golpe, que es la palabra griega que utiliza es rapisma o rapisma, que significa más bien bastonazo más que golpe, con lo cual es el porque le producen esa herida. Y hay quien le tira la barba, también viene recogido el Evangelio de San Mateo, y que le hace sangre en la cara. Otra de las cosas curiosas que aparece son lesiones en la rodilla. Lesiones en ambas rodillas, posiblemente por las caídas, ¿no?, en el Calvario. Y no solamente aparecen lesiones en la rodilla, sino que en la sábana santa se han encontrado restos de arcilla, tanto en la zona de la rodilla como en la zona de la nariz. Y hay un hecho curioso. Las caídas de Jesús no aparecen en los Evangelios, en el camino del Calvario. Sí aparece en el Vía Crucis, pero no aparece en el Evangelio. Y sin embargo sí aparece aquí. Luego, por tanto, habría que ver, efectivamente, hay tres elementos creo que no aparecen en el Vía Crucis, que no aparecen en los Evangelios. El encuentro con María, las caídas y el encuentro con la Verónica, que ahora veremos y tiene también un importante valor arqueológico. Más datos, por una cosa curiosísima, toda la iconografía cristiana, toda, aparece el crucifijo con Jesús con las manos, con los clavos en la palma de la mano. Y sin embargo, aquí aparece en la muñeca. Ahora veremos dónde exactamente. Y otro dato importante, que luego lo veremos con más detenimiento. Se ven solo 4 dedos en las 2 manos. No aparece el pulgar, ni en la mano derecha, ni en la mano izquierda. Y tiene una razón fisiológico-anatómica a esa desaparición de la mano. Y finalmente otro dato que nos llama la atención es que aparece en los hombros unas lesiones extrañas, bilaterales, similares, de un tamaño de unos 10 centímetros, como erosiones en los hombros que no se corresponden con ninguna lesión, digamos, de las descritas en los Evangelios. ¿Y por qué no se corresponde? Pues sencillamente porque toda la iconografía nos ha mostrado a Jesús llevando la cruz. Y no llevaban nunca la cruz. La cruz debía pesar unos 80-90 kilos. Lo que llevaban era el patíbulum, es decir, el travesaño. Se lo ataban a las manos y entonces por eso en las caídas en las que no podía poner la mano, sino que caía de bruces y con las rodillas. Por eso esas lesiones que aparecen tanto en la rodilla como en los hombros. Lo que estaba clavado en el Gólgota era el estipe, que es el travesaño, el palo largo, y sin embargo el travesaño del patíbulo era lo que portaba, que pesaba unos 30-40 kilos. Era imposible que nadie pudiera llevar la cruz a cuesta. Y esto rompe un poco toda la iconografía que veníamos representando hasta este momento. Y digo que rompe porque un pintor, como data el Carbono 14, en la Edad Media, no se atrevería nunca a pintar una cosa así. Sería incapaz de imaginarse algo como esto. Aparece en la imagen de la síndone 33 manchas de sangre en la frente y en la cabeza. A Jesús no le pusieron, o al hombre de la síndone, no le pusieron una corona. Le pusieron un casco de corona porque aparecen lesiones también en la parte de arriba de la cabeza. Y fijaros, hay un dato curiosísimo, y es esta forma de 3 invertido que vemos ahí en la frente, que va a tener también una importante repercusión arqueológica, como luego veremos en distintas pinturas. Ese 3 invertido, que algunos piensan que puede ser un rizo, que puede ser, es sencillamente un reguero de sangre con el ceño fruncido, que queda en forma de 3 invertida. Este es el catedrático de microbiología de medicina legal de la Universidad de Turín, que es Pierluigi Baima Bolone, uno de los más estudiosos, de los más sabios que hay sobre la Sábana Santa. Y él dice que en la
cara de la síndone le recuerda un poco lo que se llama la máscara equimótica de Morestín, es decir, la muerte por asfixia. Uno de los elementos fundamentales es la muerte de los crucificados, y efectivamente aparece un tanto congestiva la imagen de Jesús. Aparece, como hemos dicho, más de 600 lesiones en la espalda. Es curioso que los latigazos, según por la forma que tiene, tanto en la espalda como en la parte anterior, fueron dados por dos legionarios romanos, uno a cada lado, con el flagrum romano. El flagrum romano no solamente llevaba cuerdas, no era solamente cuero, sino llevaba también huesos de cordero que se clavaban en la espalda y al tirar arrancaban jirones en la piel, con lo cual producía un enorme daño y grandísima hemorragia. Es curioso la profesionalidad de estos legionarios romanos, porque no hay un solo latigazo ni en la espalda, ni en las manos ni en los antebrazos. Tan solo aparecen latigazos en todo el cuerpo, parte anterior y parte posterior, pero no en los brazos y en las manos. Volvemos a la muñeca. Esto es un hecho importantísimo y singular. Las manchas aparecen en la muñeca, no en la palma de la mano, tanto con la mano derecha como la mano izquierda. Y aquí se ve cómo no se aprecia el pulgar. El pulgar aparece como abducido, como escondido en la palma de la mano. ¿Por qué? Hay un cirujano francés, Pierre Barbet, que hizo unos experimentos curiosísimos. Cogió a cadáveres, los crucificó en la palma de la mano entre los dos metacarpianos, lo lastró con 40 kilos de pesos y a los 10 minutos el cadáver se desgarró la mano y cayó al suelo. Pierre Barbet dice que era imposible que lo crucificaran a Jesús por la palma de la mano. Y él dice que lo crucifican a través del espacio de Destot, que es un pequeño espacio que aparece en el carpo y que está sujeto por ligamentos y por huesos, y que eso sí puede aguantar perfectamente el peso del cuerpo. Hay otros autores que dicen que es muy difícil que entre un clavo por el espacio de Destot sin romper los huesos del carpo, y que seguramente estuvo clavado entre el cúbito y el radio, que también es posible, ¿no? En esta zona, en la parte inferior del cúbito y del radio, estuvo clavado. Esto vuelve a decir que es impensable que a un pintor en la Edad Media se le ocurriera una cosa como de este tipo, ¿no? Era romper todo lo que estaba pintado y todo lo que estaba. Y más el detalle anatómico de la abducción del dedo pulgar. ¿Por qué se abduce el dedo pulgar? Porque por el espacio de Destot o por el espacio intercúbito radial está el nervio mediano. Y al estar el nervio mediano y traccionarlo y lesionarlo con un clavo, se produce la abducción y se esconde la mano. Esto es posible que un neófito, que alguien no conocedor de la anatomía, pudiera sospecharlo y pudiera dar este detalle anatómico tan específico y tan exquisito. Es un detalle refinado que en la síndrome sencillamente no aparezca el pulgar por lesión del nervio mediano. Las manchas que aparecen en los brazos indican que Jesús estuvo clavado y con una angulación de aproximadamente unos 60 grados con la horizontal. Y en los pies nos demuestra también que se crucifica la pierna izquierda sobre la derecha. ¿Por qué? Pues porque en la síndrome nos encontramos que la sangre del pie derecho queda perfectamente reflejado, mientras que la del pie izquierdo apenas se aparece, porque estaba una sobre otra. De hecho, hay imágenes en los iconos bizantinos y los iconos rusos en los que aparece la parte de abajo donde se ponen los pies inclinados, porque hay alguno que pensaba que Jesús era cojo como consecuencia de que en la síndrome aparece la pierna izquierda más corta que la derecha, porque estaba encogida y estaba por encima de la derecha. Aparece también la lanzada de Longinos, aparece. Y la sangre además tiene una característica completamente distinta del resto de la sangre. Mientras que la sangre de los brazos, la sangre de la espalda es una sangre que fluye y da la sensación de que tiene un latido y que ha salido de una forma con el crucificado aún vivo, la sangre del costado es un borbollón, es una sangre post-mortem, no fluye, sino sencillamente aparece como por gravedad en el costado derecho. Costado derecho que los evangelios no dicen nada sobre el qué lado. Tan solo hay algunos etíopes, algunos
apócrifos, evangelios apócrifos etíopes que dicen que fue en el lado derecho. Y por lógica tuvo que ser en el lado derecho. ¿Por qué por lógica? Porque los romanos, a la hora de combatir, atacaban siempre por el lado derecho. Los enemigos tenían un escudo en el lado izquierdo y el lado vulnerable que tenían los soldados era el lado derecho. Y efectivamente la lanzada de Longinos, que aparece en la síndone entre 4,5 centímetros de ancho y 1,4 de alto, da la sensación que entra por ese lado. Es un proceso que lo recoge, el único evangelista que lo recoge es San Juan. ¿Y por qué sale agua también? Pues sencillamente porque la lanzada entra entre el quinto y el sexto espacio intercostal, atraviesa pulmón, atraviesa pericardio, que tiene una pericarditis, y llega posiblemente a la aurícula derecha y a la vena cava superior y cava inferior. Sale agua y sale sangre, no es agua, es líquido pericárdico y líquido pleural, y sale sangre post-mortem, sencillamente de lo que queda aún en la aurícula y en las venas cava superior y cava inferior. La lanzada no es para matar a Jesús, es para comprobar si está muerto. Para matar, lo que hacen los romanos es romperle las piernas a los crucificados. Ahora veremos por qué. ¿Y cuáles son las causas de la muerte de Jesús? Pues hay historiadores que llaman la atención porque, como hoy ha dicho Monseñor, la muerte del crucificado es una muerte dolorosísima, una muerte agónica, una muerte que duraba de 4 a 5 días. Y cuando ya los romanos se cansaban de haberlo colgado, le rompían las piernas, no podía auparse y morían de asfixia los ajusticiados. Jesús muere en 6 horas. Jesús muere rápidamente. ¿Por qué? Hay explicaciones fisiológicas. La primera, Jesús lleva 12 horas en ayunas cuando lo crucifican. La segunda, viene con un shock hipovolémico. Ha tenido una hematohidrosis en el huerto de los olivos. Le han golpeado en la sinagoga. Le han azotado con la cantidad de sangre que pierde. Lo han crucificado, tanto con las manos como en los pies. Ha perdido una gran cantidad de sangre. Lo crucifican y al crucificarlo, el sufrimiento es el siguiente. Uno crucificado tiene capacidad para poder inspirar, pero no para expirar. Para expirar tenía que con los clavos alzarse por el estipe, destrozándose la espalda contra la madera, elevarse un poco, tirando de unos clavos que están ligamentos, nervios, tendones. En cada movimiento respiratorio se dañaba eso. Se alzaba y una vez alzado se dejaba caer y de esa manera expiraba, hacía una expiración forzada. ¿Qué ocurría? Que cuando le rompían las piernas ya era imposible levantarse. Luego, por tanto, a un shock hipovolémico, a un shock neurogénico por el dolor intensísimo que había tenido durante el sufrimiento, se le añade ahora una asfixia con una hipercapnia y, por tanto, con una muerte multifactorial. Shock hipovolémico, shock neurogénico y asfixia. Son las 3 causas fundamentales que los más estudiosos de medicina legal reconocen que es la muerte de Jesús, y por eso su muerte tan acelerada y no durante 4 o 5 días, que era lo más frecuente. Bien, hemos dicho que la síndone aparecía en 1353 en Lirey, pero esto es cierto. Bueno, nos llama la atención que los 4 evangelios hablan de la sábana. Y no es baladí, siendo un elemento quizás que sobraba, ¿no? Pero tanto San Juan como San Lucas, como San Mateo, como San Marcos hablan de la síndone y hablan de José de Arimatea y cómo fueron y cómo recogieron la sábana. Parece que es un elemento marginal el sufrimiento de Jesús, pero no le dan una importancia. Y San Juan le da más importancia porque lo recoge en 2 ocasiones. Lo recoge al principio y lo recoge después, cuando le avisan de que ha resucitado, corre, le gana a San Pedro, entra primero San Pedro, ve en el suelo, luego entra San Juan y, curiosamente, fijaros lo que dice, que ve enrollada en un lugar aparte, entró el otro discípulo, que es él, está hablando del mismo, que había llegado ante el sepulcro, vio y creyó. Vio y creyó en unos lienzos que estaban en el suelo. Es significativo lo que nos dice San Juan. Pero tenemos a San Jerónimo, que relata que hay un
evangelio apócrifo, que es el Mateo Authentium, que está escrito en arameo, luego por tanto es anterior incluso a los canónicos, y en el que hace este relato. Dice, más el Señor, después de haber entregado la sábana al siervo del sacerdote, fue a donde estaba Santiago y se le apareció. Luego, por tanto, la sábana es recurrente en todos los textos bíblicos, ¿no? En todos los textos evangélicos. Y además es lógico, es decir, los pocos cristianos que había, es decir, los discípulos de Jesús no se podían desprender de un elemento tan importante como es la síndrome, como es el cuerpo en que había envuelto Jesús. Es lo único que les quedaba, no les quedaba el cuerpo, les quedaba tan solo algo. ¿Y por qué no lo dieron a conocer? Bueno, yo creo que hay dos razones poderosísimas. Una, primero, que si lo llegan a dar a conocer hubieran sido justiciados por los romanos o denunciados por los judíos. Y otra, porque la propia ley judaica impide estar en contacto con elementos mortuorios, porque queda completamente contaminado. Por tanto, lo lógico sería que lo cuidaran, lo cogieran y lo escondieran para evitar que se perdiera. Y aparece casi 50 años después. Y aparece en una ciudad de Mesopotamia llamada Edesa, la actual Urfa, que está en Turquía. Allí gobierna un rey llamado Abgar V. Abgar V, también conocido por Ucamá, el negro, tenía una enfermedad, posiblemente lepra, y gobernó entre el 15 y el 50 de nuestra era, ¿no? Y conocedor de que Jesús hacía milagros un poco más abajo en Israel, mandó a Ananías, que era un acólito suyo, para que le diera algo, le viniera, le ayudara a curarse de la enfermedad. Hay quien dice que escribió una carta a Jesús. Ananías fue a Israel, habló con Jesús, según cuentan las historias que ahora veremos. Jesús le contesta, dicen que también por escrito, y le dice que no puede curarle en este momento. Cuando muere Jesús, un discípulo de Jesús, llamado Tadeo, aparece en Urfa y le lleva una especie de toalla llamada mandilión con la imagen de Jesús, y Abgar V se cura. Esto, que parece una historia, sin embargo, tiene un amplio reflejo en la literatura. Aparece en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un obispo importantísimo que intervino muchísimo en el concilio de Nicea. La española Egeria, en su Itinerarium, la monja, dice que era monja, ahora parece ser que no, que era sencillamente una creyente que fue a Edesa y comprobó que había un gran entusiasmo y un elevado cristianismo allí. También aparece en el libro apócrifo de la Doctrina de la Dei, aparece con Juan Damasceno. Es decir, todas estas son referencias históricas que hacen alusión a las cartas y a este hecho con Abgar V. Bien, volvemos un poquito a lo que habéis dicho antes, ¿no? Del Vía Crucis y los Evangelios. El Vía Crucis aparece en el siglo V, en Siria, de la mano de San Petronio. Y hemos dicho que había tres cosas que no aparecen en los Evangelios: la caída, el encuentro con María y la Verónica. Verónica, que su nombre es verdadera imagen en griego, ¿no? ¿Por qué aparece la Verónica en el siglo V? Pues sencillamente porque los cristianos tenían conocimiento del mandilión. Sabían que existía una imagen de Jesús y tenían que justificarlo de alguna forma. Y la única forma que tenían es de una especie de milagro. Y se inventan el personaje de la Verónica, que lógicamente no existió. Pero sí existía el mandilión. Bien, la historia de Edesa es complicada. Detienen y matan al hijo de Abgar V, se impone la apostasía, posteriormente aparece de nuevo el cristianismo, esconden el mandilión, y en el 525 hay unas grandes lluvias en Edesa y aparece el mandilión en la muralla. Se construye una iglesia, la iglesia de Santa Sofía, patrocinada por el Imperio Bizantino, y en el 943 gobierna el Imperio Bizantino Romano Lecapeno I. Es un emperador que en este momento está cogiendo todas las reliquias que hay del cristianismo de toda la zona y manda a su general Curaras a recuperar la síndone. La recupera después de un asedio a Edesa, porque estaba conquistada entonces por los árabes, y llega a Constantinopla el 16 de agosto del 944. Desde entonces fiesta en Constantinopla con el nombre Memoria de la traslación de la imagen de Aqueropoitae, es decir, de la imagen no hecha por la mano del hombre.
Todo esto se recoge en el Códice Sinasarion, que está recogido en la biblioteca de Atenas. Y fijaros, aquí ya hay un cambio importante. Del mandilión pasamos a la síndone. Y el Códice Sinasarion dice, sobre una síndone, porque estabas vivo, ha impreso tu figura. La síndone fue el último vestido que vestiste en este mundo. Hemos pasado de la imagen de la cara a la imagen del cuerpo. ¿Por qué? Porque el mandilión sería sencillamente la síndone doblada 8 o 12 veces. Esto también se recoge en distintos textos. En el Vaticano tenemos el Codex Vaticanus y el Codex Vosianus, y todo lo demás son textos históricos que recogen lo que ocurrió en Constantinopla. Si en un principio la síndone se tuvo en la iglesia de Santa Sofía, sin embargo se conserva en la iglesia de Blaquernas. Y aquí se mantiene de 994 a 1204. ¿Qué ocurre? Pues que en esa fecha Inocencio III, que era papa, declara la Cuarta Cruzada. Cuarta Cruzada que, como todas, o como gran parte de las cruzadas, desvían su destino, que es Tierra Santa, y patrocinado por los mercaderes de Venecia, asaltan primero Zara y asaltan Constantinopla. Llegan a Constantinopla el 17 de julio de 1203, les piden al emperador Alejo III que les dé todas las reliquias que tiene, o que le dé la cantidad de dinero antes de levantar el asedio. Como no se los da, pues entre el 2, 13 y el 14 de abril de 1204 asalta Constantinopla, arrasan con todo, se llevan absolutamente todas las reliquias y toda la cantidad de monedas que puedan haber en Constantinopla. Se instaura entonces el Imperio Latino de Oriente, que va a durar de 1204 a 1261. Fijaros, si el asalto a Constantinopla fue tan voraz, que hasta el propio Inocencio III, en el segundo concilio lateranense, excomulgaba a aquel que traficara con reliquias. ¿Y qué ocurre con la síndone? Pues el relato nos lo da un cruzado, Roberto de Clary, un cruzado francés, que dice: todos los viernes se exponía la síndone en Blaquernas, en la iglesia. En ella aparece la figura de Cristo sobre cada uno de los lados como si estuviera de pie, lo describe perfectamente. Pero le preguntan: ¿y dónde está ahora? Y dice: después de... Nadie sabe dónde se encuentra en este momento la síndone. Y no se sabía hasta que Pasquale Rinaldi, en 1981, rebuscando en unos legajos, encuentra en el archivo eclesiástico de Santa Catalina de Formielle, en Nápoles, una carta dirigida por Teodoro Ángel Comneno, el 1 de agosto de 1205, dirigida al Papa Inocencio III, diciendo que él sabe dónde está la síndone y que se la devuelvan a Bizancio. Y dice que la síndone está en Atenas. En Atenas vive un caballero, que es Otón de la Roche, es un francés de Besançon, que con gran ascendencia e incluso con gran respaldo de los templarios. Y sabemos que estaba allí porque en Besançon, en la biblioteca de la catedral, en el folio 826, aparece una copia de la síndone que su padre, Poncio de la Roche, entrega al arzobispo Amadeo de Tramelí. Desgraciadamente, esta síndone desapareció en la Revolución Francesa, la quemaron. Era una copia de la síndone, y hoy nos podía dar un dato importante, pero indudablemente sabemos que Otón de la Roche la tenía porque se la manda a su padre y su padre se la entrega al arzobispo. Y vienen los años de los templarios. Hay un vacío entre 1204 y 1353, que es cuando aparece el Lirey. ¿Y por qué son los años de los templarios? Bueno, hay tres historiadores que para mí son los mejores que hay sobre la síndone y sobre los templarios, que son Malcolm Barber, Ian Wilson y especialmente la vaticanista Bárbara Freil, que es una chica joven, tiene unos libros interesantísimos y es una estudiosa vaticanista. Y dicen que hay razones sobradas para suponer que entre 1204 y 1353 tenían la síndone los templarios. En primer lugar, porque Otón de la Roche, un descendiente de Otón de la Roche llamado Amaury de la Roche, fue gran preceptor de los templarios en Francia y comandante en jefe de las tropas en Jerusalén. En segundo lugar, porque la familia de la Roche se entierra en una iglesia de Dafni, cerca de Atenas, que el Papa Inocencio III incluso llama la iglesia de Blaquernas, es decir, con la misma sintonía que donde se guardaba la síndone. En 1951, en un pueblecito de Inglaterra, en Templecombe, Somerset, se encuentra una tabla en una encomienda templaria en la que la similitud de la imagen con la síndone es clarísima. Pero hay otro dato importante. Sabéis que los templarios, una de las acusaciones principales que se le hicieron cuando fueron quemados y arrestados en Francia, es que adoraban
a un ser mitológico al que llamaron Baphomet, que era una especie de cabeza con cuernos. Si os fijáis la imagen de la síndone, esto está positivizada, es una imagen llamativa, que esto, escondido en una iglesia, a oscuras, con poca visibilidad y sin, digamos, la luz suficiente, daría imagen de que se adoraba a un elemento extraño en lugar de adorar a la imagen doblada 8 veces como era la síndone. Y tenemos otro dato importante. Hemos dicho que la síndone aparece en 1353 por Godofredo de Charny. Godofredo de Charny se casó con Juana de Vergy, que es un descendiente de Otón de la Roche. Esto es un camafeo de la boda, en el que aparece ya la síndone, ¿no? Y aparece un acta real en el que Felipe VI le cede la sábana santa a Godofredo de Charny. Esto parece un acto más formal, no es real, da la sensación que lo que querían era legalizar. Godofredo de Charny lo que quería dar a luz y dar a conocer la sábana santa porque la tenía oculta, porque se la habían dado sus antecesores, ¿no? Y fijaros además la casualidad del nombre, quien lo tiene, Godofredo de Charny. Sabéis que Jacobo de Molay, que es el último gran maestre templario, muere quemado el 18 de marzo de 1314 delante de la iglesia de Notre Dame, en un islote llamado Islote de los Judíos. Le acompañaban dos preceptores más, le acompañaban 2 maestres, uno el de Aquitania, que era Godofredo de Gonneville, y otro, que era el de Normandía, que se llamaba Godofredo de Charnay. Fijaos la similitud del nombre de Godofredo de Charnay con Godofredo de Charny. Indudablemente es la misma familia, así lo afirma de luego Bárbara Frey también, indicando que lógicamente lo que le habían ocultado eran los templarios durante todo ese tiempo. Bien, la imagen de la sábana estuvo expuesta en Lirey durante mucho tiempo, pero tanto los obispos Henri de Poitiers como Pierre d'Arcier escribieron al Papa Inocencio VI, creo que era. De eso no estoy seguro. Le escribió al Papa diciéndole que era una falsedad y que por tanto tenían que retirarla. Se le persiguió, intentaron incautarla y la nieta de Godofredo de Charny, Margarita de Charny, se la vendió a la familia de Saboya en 1453 y la llevaron a la iglesia de Chambéry en 1502. Iglesia de Chambéry, donde se le entregó esta caja de plata. Esta es una réplica en donde se escondió la sábana y donde sufrió el incendio en la iglesia de Chambéry en 1532. Posteriormente, en 1578, Manuel Filiberto de Saboya se lleva la sábana santa a la catedral de San Juan Bautista de Turín para que la peregrinación que está haciendo San Carlos Borromeo, que era obispo de Milán, no fuera excesivamente larga hasta Chambéry, porque había hecho una peregrinación para agradecer que se había levantado la peste en Milán, y se la lleva circunstancialmente hasta Turín, y ahí permanece. Ahí permanece hasta que en 1983 muere Humberto de Saboya y le cede la sábana santa a la Santa Sede. Y curiosamente, en 1977 se produce otro nuevo incendio en la iglesia, la catedral de Turín. Y gracias a este bombero, a Mario Trematore, que consigue romper la urna donde estaba y salva la sábana santa. Al parecer también es un incendio intencionado. Bien, aquí vemos un poco sintetizado el camino de la síndone. Como veremos, no es que aparezca en 1353, es que se hace público en 1353, pero se conoce desde Edesa, en Constantinopla, aparecen los templarios y aparece en Chambéry posteriormente hasta nuestros días. Bien, la síndone ha sido una de las reliquias más investigadas, más estudiadas y lo que más se ha escrito. Y especialmente es la Iglesia Católica, la que desde que tuvo posesión de ella en 1983, la que más ha permitido que se investigue sobre la misma, incluso se expone al tema del carbono 14. No se han escrito infinidad de libros al respecto, pero uno de los trabajos más interesantes que hay es el que se produce en 1978. Es un estudio sobre la sábana santa que está encabezada por Jumper y Jackson, que son 2 ingenieros de la NASA, agnósticos además, y llega a unas conclusiones verdaderamente llamativas. ¿Qué dicen? Primero, que no es una pintura, que es imposible que sea una pintura. ¿Por qué? Porque no hay pigmentos, porque carece de direccionalidad, es decir, todo pintor tiene siempre un trazo que es homogéneo en todos sus cuadros. La síndone no tiene direccionalidad, es indeleble, han pasado 2000 años y continúa la imagen, continúa permanentemente la imagen. Y además la imagen
Si nosotros pintamos en un paño, y lo hemos hecho muchas veces, la pintura atraviesa todos los hilos y aparece incluso por detrás. La imagen no aparece por detrás y tan solo aparece con una pequeña chamuscadura, con un pequeño impresión de la parte más superficial de los hilos, no se impregna, y la parte superior, como he dicho como antes, es de forma tan intensa como la parte posterior de la imagen. Tiene estabilidad térmica, ha sufrido temperaturas que ha derretido la plata y sin embargo no se ha eliminado la imagen. Es una imagen negativa. ¿Qué pintor en el siglo XIII va a hacer una pintura en negativo? Es impensable, pensando que Daguerre en 1839 iba a inventar la fotografía. Es impensable que alguien hiciera un cuadro en negativo para luego convertirse en positivo. Y luego la pormenorización anatómica, que es llamativa, ¿no? Ya hemos dicho lo del el nervio mediano. Estos investigadores de la NASA le aplican el detector de imagen VP8, que es un detector de imagen que se ha utilizado para ver la superficie de la Luna. Y se dan cuenta de una cosa sorprendente, más sorprendente aún todavía que lo de las imágenes de Secondo-Pia, que la imagen es tridimensional. Es una imagen tridimensional de tal manera que las partes más sacras, las partes más separadas del cuerpo, tienen un gris más intenso que las partes más próximas. Luego, por tanto, da esa imagen tridimensional sorprendente. Que la impresión de la imagen es completamente independiente de la gravedad. Ya lo hemos dicho, la parte anterior es tan fuerte, impresa tan fuerte como la parte posterior. Que la quemadura es sencillamente tenue, la parte más superficial, y que es imposible que haya un foco emisor. Es decir, no posee una imagen corpuscular y una imagen con rayos láser. La imagen es como si saliera de dentro, ¿no? Y que la radiación pudo durar escasos segundos para hacer esa chamuscadura, que es como le llaman, porque si no hubiera quemado la síndrome. Max Frey, que es un palinólogo, se dedicó a estudiar tanto el año 73 como el año 78, empezó a estudiar la sábana santa y coger todo el polen que había. Y encontró polen de Jerusalén y del desierto de Judea del siglo I. Son polen que tan solo tienen una radio de superficie escasamente de pocos kilómetros, son incapaces de trascender, ¿no? Posteriormente, este trabajo de Avinoam Danin, que es un judío, es un investigador judío, confirma la tesis de Max Frey y más dice que ha encontrado polen también de Constantinopla y también de Atenas. Ghiberti en 2002 dice que las manchas oscuras que aparecen son manchas de sangre, y Pierluigi Bolome va más, dice que esas manchas oscuras que es sangre son de un grupo sanguíneo que es el grupo sanguíneo AB, que es el más común entre la raza hebrea y la raza árabe. El profesor belga Gilbert Raes hace un descubrimiento curioso, y es que encuentra en la sábana restos de algodón. Restos de algodón que entonces en la Edad Media en Europa no se cultivaba. Se puede cultivar la lana, pero no el algodón. Y aparecen restos sorprendentes de algodón. Y este trabajo, que es muy reciente, del año 2015, publicado en la revista Nature, precisamente, de Gianni Barcaccia, hace un trabajo verdaderamente sorprendente. Coge todos los ADN posibles, tanto del polen como de restos humanos que puedan haber tocado la sábana santa, y nos dice que personas de diferentes grupos étnicos y ubicaciones entraron en contacto con el suero de Turín, tanto en Europa, en el noreste de África, el Cáucaso, Anatolia, Oriente Medio y la India. Incluso hay quien sostiene que la sábana santa se hizo en la India, de ahí viene la procedencia, y que el polen que hay data perfectamente el recorrido de la síndrome. Es decir, aparece polen de Palestina, aparece polen de Urfa, aparece polen de Constantinopla, y por tanto se sigue perfectamente el rastro. En el Congreso de Turín de 1978, Pietro Ugolotti llega a ver una especie de imagen redondeada en los ojos de Jesús. Posteriormente, el teólogo Francis Fila, de la Universidad de San Ignacio de Loyola de Chicago, encuentra que en esos círculos redondos aparecen las letras Ucay y una especie de bastón de Ligur que semejaba una moneda. Una moneda
que es muy parecida al leptón. El leptón es una moneda acuñada en tiempo de Poncio Pilato por Poncio Pilato y que fue de curso legal en esa época en Jerusalén. Esto es un dato controvertido, es un dato muy controvertido por los arqueólogos, porque si efectivamente aparecen las imágenes, es extrañísimo que un judío, como era Jesús, pudiera tener unas monedas romanas en los ojos cerrando. Esto es un tema que los arqueólogos contradicen y piensan que, bueno, que eso no apuesta a que fuera a Jesús, sino que fuera alguien, digamos, coetáneo, pero que no fuera Jesús. De hecho, luego posteriormente se han encontrado distintas tumbas, creo que una de la familia de Caifás, en las que sí aparece una serie de monedas, pero de Herodes, no aparecen los leptones romanos. Y aquí viene el dato más sorprendente descrito en su libro por Bárbara Freil. Se han descubierto una serie de letras y frases en el paño, en la síndone. Hay letras hebreas, hay letras griegas y hay letras en romano. Hay algunas que son ininteligibles, que no se sabe lo que dicen, y quizás las más sorprendentes sean las latinas, que aparecen Nazarenis e Innece, es decir, Nazareno condenado a muerte. Bárbara Freil da una explicación a estas letras. Dice Bárbara Freil: cuando se ajusticiaba a alguien, los romanos, que lo legalizaban y lo llevaban todo pormenorizado, le metían una especie de pergamino en la sábana donde lo iban a enterrar, con la fecha del fallecimiento, el nombre y la razón de por qué había sido justiciado. Y que a los 12 meses lo sacaban de la fosa común para poder llevárselo los familiares. En el caso de Jesús no es la fosa común, es José de Arimatea, y que ese pergamino que ha estado durante años y años pegando a la síndone, pues ha hecho que aparezcan esas letras un tanto sueltas, pero que indudablemente se ven perfectamente. Incluso hay otras letras que Marastoni, un investigador, ha encontrado a la altura de las rodillas, que es Isi, Esi, Sinti, Sere, Set, que no quiere decir nada, y Marastoni dice que lo que significa es Iesu Santísimo Miserere Nostri. Está escrito en gótico rudimentario, es decir, es del medievo, y es posiblemente las oraciones que con la síndone en ostensión le aplicaban a nivel de las piernas, pues para que lo invocara o le protegiera o le ayudara en cualquier misión. Estas letras son muy posteriores. Y finalmente está el descubrimiento de Alan Wagner. Alan Wagner es profesor emérito del Duke University Medical Center de Canadá, que ha hecho un estudio espectrométrico de la síndone y ha encontrado en la superficie de la síndone los huesos de los maxilares y los del carpo del hombre de la síndone. Dice que se pueden ver sencillamente con un estudio parecido al de la radiografía, puede verse esas imágenes de los huesos más superficiales, tanto de la mandíbula inferior como de los huesos del carpo. Verdaderamente sorprendente. Bien, y tenemos la prueba del carbono 14. Estamos hablando todo de descubrimientos, pero tenemos el carbono 14. Es tan real como afirman Tait y su equipo. Hombre, nosotros como científicos, cuando tenemos un montón de datos que nos apuntan hacia algo y hay un hecho que lo contradice, tenemos que ver qué es lo que ha fallado ahí, ¿no? Tenemos que ver si existe un error en ese dato. Bueno, lo primero que hay que criticar del carbono 14 es que no estuvo cegado el estudio. Se dieron, si es cierto, se dieron 3 copias de distinta tela a los 3 laboratorios. Pero todo el mundo conocía la textura tan peculiar, tan singular de la síndone. Todo el mundo sabía que era en espiguilla, todo el mundo sabía que era una sarga levantina. Luego, por tanto, aunque le dieran 3 trozos de tela, todo el mundo sabía perfectamente cuál era la síndone. Todos sabemos lo importante que es para cualquier estudio científico no saber los datos correctos, no saber quién es el protagonista del examen, ¿no? Posteriormente, Marco Tosatti, que es un investigador vaticanista también, dice que los datos que aporta el estudio no son homogéneos, que han dado unos resultados totalmente erróneos porque los datos no se ajustan a las conclusiones. Incluso llega a decir Marco Tosatti, dice, no estoy hablando de creencia, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de fe, estoy hablando de números, criticando duramente los resultados del carbono 14. La síndone ha estado 2000 años expuesta, tocada, archivada, cogida,
Y Kuznetsov, además, dice que el incendio que ocurrió en la iglesia de Chambéry, con altísimas temperaturas, rejuveneció enormemente a la síndone. Y posteriormente está claro que hay actos de mala fe en la datación cuando, si en abril se toman las muestras y en octubre da la rueda de prensa a Monseñor Anastasio Ballesteros, en julio ya se filtra a los medios de comunicación que es un falso la sábana, la síndone, ¿no? Pero fijaros, hay datos que van a contradecir también la existencia del carbono 14. Esta es la imagen que aparece en el Mandilión, en el sermón de Gregorio Referendario, que era el archidiácono de la iglesia de Santa Sofía. Es decir, estamos hablando del siglo X. Es una imagen muy parecida a la de la síndone, está hablando del siglo X. Y fijaros en el curioso mechón que tiene arriba la síndone. Un mechón que nos va a dar una pista importante. En la iglesia de Santa Sofía, en el siglo XIII, aparece el Pantocrátor con la imagen muy parecida a la de la síndone y repite también el caprichoso mechón en la frente. La iglesia de Santa Sofía, otro Pantocrátor en el que también aparece. Esta es la iglesia de San Sernín, en Toulouse, que es del siglo XI. Fijaros que aparece también, resulta hasta ridículo, ¿no? Un Pantocrátor con ese recito ahí en la frente. Resulta muy curioso. Esta iglesia, si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo, es la Capilla Sixtina del Románico, es en el Valle del Boí, la iglesia de Taúl. Tiene otro Pantocrátor que vuelve a repetir el recito. Fijaros la curiosidad y la reiteración. Pero no solamente eso, en la iglesia de Dafni, en la iglesia de Montreal y en la iglesia de Cefalú nos aparece un montón de Pantocrátor, todos anteriores a la datación del carbono 14, con ese recito. ¿Y por qué es el rizo? Pues sencillamente porque es la imagen que se veía en la síndone original, que aparecía como una especie de rizo, que luego todos los que lo habían visto van representando esa imagen. Pero hay más. Tenemos este documento importante que es el Códice de Prague, que se encuentra en la biblioteca de Budapest, hecho en el año 1192 a 1995. Aparece José de Arimatea bajando a Jesús. Jesús aparece con las manos en la pelvis, exactamente igual que la síndone. Aparece con 4 dedos, exactamente igual que la síndone. Aparece la imagen en espiguilla, como vemos aquí. Aparece la imagen en espiguilla. Y aparece, curiosamente, las manchas que hablábamos al principio, las 4 manchas que aparecían en la síndone, la vemos aquí abajo, y ahí arriba las recoge también. Luego, por tanto, el pintor del Códice de Prague no estaba pintando a Jesús muerto, estaba pintando la síndone, lo que estaba viendo. Y estamos hablando de 1192, es imposible que la síndone fuera de 1200, porque es muy anterior. Conclusiones. Esto es lo más difícil. Hay una cosa importante, y es que todo aquel que ha intentado reproducir la síndone no lo ha conseguido. Aquí tenemos un creyente y un agnóstico. Doctor Vignon, que es francés, que dice que la imagen se produce por la mirra, el aloe, el sudor, la sangre. Intentó hacer una reproducción con todos esos elementos y salió una mancha emborronada sin ninguna figura. El doctor Nickel, que es un agnóstico, dice que es una imagen hecha sobre una imagen metálica, como cuando cogemos una moneda y un papel y hacemos así con un lápiz y aparece la imagen, ¿no? Pues que eso es la sábana santa. Que dio un elemento de bronce, le puso la sábana, lo echó una serie de ungüentos y le salió también una imagen indescriptible, ¿no? Hay un libro muy interesante que es el del padre Manuel Carreira. El padre Manuel Carreira es teólogo, es filósofo, es catedrático y doctor en física por distintas universidades. El padre Carreira hace un razonamiento deductivo, ¿no? Y hace un razonamiento científico, llegando a la conclusión de que es imposible, desde el punto de vista físico y natural, lo que ha ocurrido. Han pasado 2000 años y nadie sabe cómo se ha formado la imagen. Nadie sabemos cómo se ha formado la imagen. El padre Carreira dice, cuando algo no se puede explicar de manera natural, pues habrá que intentar explicarlo de manera sobrenatural. Y utiliza una frase newtoniana, ¿no? Newton nunca dijo que las masas se atraían. Dijo, es como si las masas se atrayeran. Y el padre Carreira hace lo mismo. Dice, es como si el cuerpo se hubiera deslocalizado durante 5 segundos. Y esos 5 segundos, la síndone ha ido cayendo una sobre otra.
la parte de arriba sobre la parte posterior, traspasando completamente un cuerpo que se está deslocalizando y por tanto desmaterializando. Y lo que es la materia se transforma en energía, y esa energía es la que produce la quemadura sobre la síndone. Esta es la teoría del padre Carrera, que a mí es lo que he leído de todo lo más razonable que me ha parecido. Yo no me atrevo a afirmar, como dice el doctor Julio Marbizón, que la síndone es el acta notarial de la resurrección de Cristo. Tampoco sostengo. Yo creo que lo importante de la síndone es que está ahí, que es un misterio, y que cada uno debe aportar lo que verdaderamente considere que es para él esa síndone, ¿no? Sencillamente viéndola, ya uno tiene que creer en algo, en ese sufrimiento de esa persona. Y ya para concluir, me gustaría terminar con una enorme duda que os planteo, porque hay científicos y hay hombres de fe y hombres de la religión. El profesor Garza Valdés, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Texas, creyente, ha escrito este pequeño opúsculo en el que dice: si tenemos la sangre de Jesús en la sábana, Pierre Bain-Apollo me dice que es AB, podemos sacar el ADN de Jesús, el ADN de Dios. Y yo hago un planteamiento teólogo fisiológico. ¿Cuántos cromosomas nos encontraríamos? ¿46 o 23? Muchas gracias.